porque es importante que este tema lo tengamos presente. En cuanto a recordarlo, que es un tema que lo hemos hablado porque lo enseña la Biblia en cuanto a que es el tema de Jesús, no fue nosotros que lo inventamos, esto no es de nuestra denominación o nuestra iglesia, no, esto está en la Biblia. Y dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos tres convencimientos, está el convencimiento de pecado, que es saber el origen de la naturaleza pecaminosa que se adquiere o que adquiere Adán y Eva después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? El origen del pecado es eso, se adquiere una naturaleza pecaminosa. El convencimiento de juicio es la consecuencia por la desobediencia del hombre. Y mandó Dios al hombre que no comiera, pero comió, ¿sí? Porque el día que él coma ciertamente morirás. Y eso pasó, entró la muerte. Entonces también el convencimiento de justicia es la solución que Dios nos tiene ante tan grave problema. Entonces, problema, el pecado. Consecuencia, el juicio. Solución, Jesús. ¿Sí? Él es nuestra solución. Nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Él es la solución ante tan grave problema. Otro punto de vista en cuanto a los tres convencimientos está el convencimiento de pecado, que recordemos que es estar consciente de conocer realmente quiénes somos, por dentro y por fuera, ¿sí? Y pues de la abundancia del corazón habla la boca. El convencimiento de juicio pues es comprender que está la separación. Está la separación por causa del pecado. Los pecados hacen división entre Dios y los hombres. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y así todos los hombres pecamos. Y pues está establecido que los hombres mueran una sola vez después de esto el juicio. Entonces pues debemos entender que por causa del pecado llegó la muerte. Entonces recuerde, problema, consecuencia, solución. Aquí en cuanto al convencimiento de justicia, la solución es que caiga todo el peso de la ley sobre el culpable del delito. En este caso, un cordero, una víctima inocente, un chivo expiatorio, ¿sí? Pero en este caso fue Jesús. Jesús es nuestra justicia, Él fue el que llevó el castigo del infierno, Él fue el que pagó por nuestro pecado, Él llevó toda la consecuencia. Un tercer punto de vista en cuanto al convencimiento de pecado es entender que el mal está dentro de cada uno, que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y que podemos entender que la Biblia dice, yo Jehová que pruebo la mente y el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Entonces es importante entender que el convencimiento de pecado es conocernos muy bien el corazón, conocernos muy bien desde adentro. El convencimiento de juicio es tener claro que la potestad de la muerte entró al mundo como consecuencia del pecado y que el convencimiento de juicio es que se sufre la muerte por el pecado y esta tiene tres manifestaciones. Entonces sería la muerte espiritual, la muerte física y la muerte perpetua. ¿Sí? De la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces el juicio comienza desde la muerte espiritual. ¿Sí?
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria a Dios. Entonces debemos entender que la muerte espiritual fue la que le dio la oportunidad de la muerte tomar dominio de las personas por causa del pecado. El pecado empieza con manifestar la muerte espiritual, después llega la muerte física, después la muerte perpetua. Recordemos que la palabra muerte es separación y que se divide en tres: muerte espiritual, muerte física y muerte perpetua. Pero el convencimiento de justicia es que Jesús sea nuestra justicia. Es conocer muy bien al hombre que se pone en lugar de nosotros, que llevó nuestro castigo hasta las últimas consecuencias. No se nos puede olvidar, Él fue el que llevó el castigo por nosotros hasta las últimas consecuencias. Un castigo completo, perfecto y suficiente. Un pago completo, un pago perfecto, completo y suficiente. No se necesita nada más para ser salvos, únicamente conocer al hombre que se pone en el lugar de nosotros, que llevó el castigo nuestro hasta las últimas consecuencias. Y este hombre es Jesús. Por eso Jesús es nuestra justicia. Él venció la muerte. Él cargó el pecado de todos nosotros. No se nos puede olvidar esto. Un cuarto punto sobre el convencimiento de pecado es que tengamos presente que el corazón es una fábrica de pecado. Es el corazón la fábrica de pecado que acontece dentro del hombre, fabrica más y más pecado. Promueve, inventa, las que no sabe se las inventa. Entonces, por eso existen tantas empresas promotoras de pecado, los de cigarrillos, los de productos, pues en cuanto a drogas, productos sexuales, en cuanto a las borracheras, Bavaria, y todas estas empresas que desarrollan el proyecto del pecado en las personas. Desafortunadamente, las personas que practican tanto pecado consumen esos productos. ¿Quién les llevó a inventar ese producto? El corazón de cada persona, ¿sí? Darse cuenta que el corazón es la fábrica de pecado. El convencimiento del juicio es tener claro que las personas viven el juicio y viven ya la muerte espiritual, como lo muestra la imagen, en una apariencia. Se viven de apariencias, ¿sí? El ser humano ya vive los síntomas de la muerte espiritual. Tiene miedo, tristeza, depresión, desesperación, amargura. Se siente un ser infeliz, nada le tiene contento. Por lo general son personas de doble ánimo, personas bipolares, personas que viven de apariencias, ¿sí? Y esto muestra que están viviendo una muerte espiritual, una doble moral, una doble vida, porque tienen en el corazón el pecado y eso les hace vivir una muerte espiritual. No hay nadie justo, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Entonces todo esto lo evaluamos, es muy, Dios santo, qué cosa tan terrible vivir la muerte espiritual. Por eso tanta depresión existe hoy. Las personas quieren suicidarse, las personas caen en confusión, en desespero, porque no saben que están en tinieblas y están llevando la muerte espiritual. Por lo mismo, tanto también está el convencimiento de justicia. Creer que el Hijo de Dios tuvo que padecer y tuvo que aprender y tuvo todas las necesidades fisiológicas y básicas que nosotros hemos tenido, sujeto a debilidad, incredulidad, tiempo, espacio, tan humano, tan semejante a nosotros, que ofreció ruegos y súplicas en los días de su carne. Toda su humanidad, desde que aprendió a orar, lo que más le mantuvo fuerte fue la oración. Y siendo el mismo Hijo de Dios, por esto Jesús es nuestra justicia, porque Él ya oró por nosotros,
porque Él ya rogó por nosotros, porque Él se hizo obediente hasta la muerte, para que nosotros nos llevemos la consecuencia del pecado. Y esto es importante que lo estemos teniendo presente, que Él es nuestra justicia, porque Él en sus días de su carne ofreció ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, pero fue oído a causa de su temor reverente. Y por lo que padeció, Él aprendió la obediencia. Pero siendo tan humano, tan hijo de la mujer, tan hijo del pueblo, tan humano que las personas no lo creían como el Hijo de Dios, no creían en sus señales, en sus milagros, y de hecho lo torturaron, lo maltrataron, lo golpearon tan dura y cruelmente, porque lo veían tan indefenso, subestimaron sus palabras, sus enseñanzas. Vieron que Jesús pues se enmudeció, se dejó golpear, se dejó torturar, se dejó llevar preso, no se resistió. Y esto hace que Jesús muestre su amor por nosotros, su humanidad por nosotros, porque por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre la salvación. Por eso este hombre Jesús es nuestra justicia, que no nació aprendido, por nosotros vivió pobreza para que seamos ricos, que Él se sujetó al Padre, que Él se sujetó a ayunar, a orar, a santificarse. Todo esto lo tenemos que tener presente, que este hombre 33 años cuidó su santidad para hacer nuestra justicia, para ser esa víctima inocente sacrificada por nosotros, ese Cordero de Dios que quitó el pecado de nosotros y que nos presenta justos ante Dios. Un quinto punto de vista en cuanto al pecado o los tres convencimientos, ¿sí?, es que tengamos presente que en Mateo 7:17 dijo Jesús que el árbol malo da fruto malo y el árbol bueno da fruto bueno, ¿sí? Y si el árbol es malo, todo su fruto es malo. Mateo 7:17. Es necesario comprender esto. Cuando se habla del árbol malo, se está hablando del ser humano y el fruto es el pecado. Todo lo que produce ese árbol es pecado, porque el árbol es de pecado, porque el corazón tiene la naturaleza pecaminosa, como la raíz de un árbol se tiene esa naturaleza pecaminosa. Entonces, por esto mismo, el fruto va a ser malo. Si el corazón desarrolla groserías, engaño, mentiras, blasfemias, adulterio, fornicación, celos, pleitos, iras, contiendas, todo esto es necesario entender que sale del corazón, no son espíritus malos. Jesús dijo, según el árbol su fruto, y por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces es importante entender esto, por favor. También en cuanto al juicio, es que cuando la persona pues está viva, mientras hay vida, hay esperanza. Pero una vez la muerte física acontece a la persona, el alma pasa al lugar de tormento, al Hades. Pasa al Hades. Recuerden que el Hades es un lugar diferente al infierno. Hades significa lugar de los muertos en alma y espíritu. Allí las personas están en alma y espíritu, tienen sus 5 sentidos, oyen, ven, hablan, sienten, recuerdan, ¿sí? Tienen sed, o sea, todos están allí con las mismas emociones que había en el cuerpo. ¿Por qué las emociones ya no están en el cuerpo? Porque quedan en el alma. Las emociones y los sentidos y los sentimientos, todo esto está en el alma. Pero en el lado de las personas solo están en alma y espíritu, como la muerte del rico y Lázaro. Yo les pedí el favor que hicieran el dibujo
del trabajo de el rico y Lázaro. ¿Sí me oyen? Sí. Bueno, gloria a Dios, aquí seguimos. ¿Listo? Entonces, el ideal es comprender el convencimiento de pecado como el problema, el convencimiento de juicio como la consecuencia, el convencimiento de justicia como la solución. Ya, un momento, pastora. Convencimiento de pecado es la conciencia. No, el problema. Ya va, problema Que hay en el mundo, el problema del pecado, ¿listo? De la maldad, eso es un problema. Eso es del pecado. Sí. El convencimiento de juicio como la consecuencia. Ajá. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Y el convencimiento de justicia como la solución ante el problema y la consecuencia. Ese es justicia. Sí, señor. Que es la solución. Sí, señor. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, debía ser un ser mortal, debía ser tan humano como nosotros y llegar a morir y llevar la muerte de todas las maneras, espiritual, física y perpetua, por causa del pecado. Cargó Dios en Jesús el pecado de todos nosotros y por eso Jesús sufre las 3 muertes. Él es la solución, Él venció la muerte. Ya cuando vemos un 6º punto en cuanto al pecado, convencimiento de pecado, dice que Jesús comparó el pecado en el hombre con una tumba, que por fuera se muestran hermosos, con flores, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Entonces, las personas miran lo de afuera, pero Jesús mira lo de adentro. Dios también mira lo de adentro. Mira lo de adentro del hombre. No mira lo que mira el hombre, sino que mira el corazón. Y por eso Jesús da así estas comparaciones, que lo que realmente mira a Dios es lo de adentro. Y la naturaleza pecaminosa se evidencia desde adentro, ¿no? El convencimiento de juicio en cuanto a que inmediatamente sucede la muerte física, el alma y espíritu pasan al Hades. Todavía no es el infierno, pero el Hades sí es un lugar que tiene tormentos y que tiene llamas. La persona está encerrada en una llama,
en alma y espíritu, pero está sufriendo, está sintiendo, recuerda, oye, habla, tiene sed, ¿sí? Se acuerda que tiene 5 hermanos y quiere ayudar a sus hermanos. Mande a alguien a la tierra para que le avise a mi familia que este lugar es real. Pero Abraham le dice, nadie puede ir ya a la tierra y aún no creerán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Ustedes han oído de alguien que haya sido levantado entre los muertos, que haya sido sacado del Hades? No. El que fue sacado del Hades y que fue sido levantado de los muertos es Jesús, Jesús. ¿sí? Y aún así, muchas personas todavía no creen. Y Jesús estuvo en este lugar y vivió este lugar. Y por eso es que es importante entender y creer que ese lugar está llenándose día a día de cantidad de personas que van a este lugar y ya de Ok. allí nos serán salvas. Ah, listo, pastora. Y ahora yo te tengo esa pregunta. Las personas, esas son las personas que están en pecado y no buscaron de Dios, van al Hades. Y las personas que sí buscaron de Dios, ¿a dónde van? A la presencia de Cristo. Ah, o sea, ¿conocen a Cristo? Sí, señora. Los que nacemos, conocemos a Cristo, al morir, vamos a la presencia de Cristo. Los que no conocieron, los que no se les enseñó, los que no Se van al nacieron, Hades. van a la... Hasta que, y entonces cuando Él venga la venida del Señor, que es donde va a resucitar los vivos y los muertos, entonces, ¿quiénes son los que van a resucitar? ¿También los cristianos? Sí, señora. Inicialmente los que murimos en Cristo, los que Por llegaron eso. a partir en Cristo, todos los... Por eso ahí estoy confundida, porque si ellos van a resucitar, o sea, ellos están en la presencia de Jesús y al resucitar, o sea, que ellos van a esos que están en la presencia de Jesús vuelven a resucitar, algo así, o Lo que resucitan. pasa es que tan pronto mueren, su alma, su espíritu pasa a un lado del trono de Cristo. Están allí en la presencia de Cristo en espíritu. Pero cuando se habla de resurrección, es que van a tener el cuerpo. Todos vamos a volver a tener el cuerpo. ¿Sí? O sea, Porque nosotros como cristianos, cumpliendo la palabra de Dios al hacer el juicio, nosotros igual estando allá, Él igual nos va a jugar a nosotros. ¿no qué? O sea, si ponte, nosotros, por lo menos yo no estoy en pecado, yo estoy en santidad, yo estoy buscando de Dios cada día más, trato de no pecar, trato de ser santa, como se dice, tratar de Sí, hacerlo, o sea, y yo me muero. Mi alma sí. va hacia la presencia de Jesús. Si nació de nuevo, sí. Por eso, si yo nací de nuevo, mi espíritu, o sea, mi alma va hacia la presencia de Jesús. Sí, señora. En este Ajá, momento, y luego, exacto, y luego que venga el juicio, yo voy a ser juzgado igualmente. vamos a estar en el tribunal de Cristo, pero para recompensas. Vamos a estar Ok, ahí ya. sentados como testigos, sentados en Cristo, en lugares celestiales, resucitados, vestidos. La diferencia es que los que estamos sentados en Cristo, ahí con Cristo en el tribunal o en el juicio, vamos a ser testigos de las personas que van a ser condenadas, ¿sí? Y esas personas que van a ser condenadas van a estar de pie y entonces se van a ver, nos vamos a ver, tanto ellos nos van a ver a nosotros, nosotros los vamos a ver a ellos, ¿sí? Vamos a Y nos estar ahí en el... vamos a reconocer, o sea, ponte que si está un familiar de uno, ¿van a reconocer a uno? Sí, señora. Ay, Dios, qué miedo. Eso sería terrible, uno ver una persona ahí condenarse, la mamá, el hermano, alguien, algún ser querido allá y no poder hacer nada porque nadie puede pasar allá.
Nadie puede ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ya en vida se escoge si quiere el reino de los cielos o si quiere ir al Hades y al infierno, ¿sí? Porque Sí, uy, qué miedo. el Hades es un tiempo, es un lugar temporal para los condenados, mientras que se les hace el juicio, ¿sí? Y la presencia de Jesús, estar en la presencia de Cristo, las personas también estarán un tiempo hasta que es el arrebatamiento y después viene el día del juicio. Entonces todos vamos a estar allí resucitados con el juez de vivos y muertos. O sea, el Señor Jesucristo, los vivos están a su derecha, los muertos, los condenados están a su izquierda o en este caso enfrente, de pie. Y la diferencia es que los salvos están vestidos, los condenados están desnudos, los salvos estamos sentados en Cristo, ahí sentados en tronos, ahí cerca al Señor, los condenados están de pie, desnudos, los salvos, pues tenemos la vida eterna, los condenados van a tener la segunda muerte y se les hará el juicio y serán lanzados al infierno. O sea, esto es serio. Esto por eso hay que hablarlo ya y creerlo y tomar la decisión para qué lugar nos vamos en vida, ¿sí? Por eso vamos a estar convencidos de pecado, de juicio y de justicia. Y ese convencimiento nos implica tomar decisiones. Y yo cómo haría como para, o sea, es que yo yo he hablado con mi esposo y no sé cómo evangelizarlo, cómo hacerle entender, porque él se pone furioso porque es que yo no sé no sé cómo explicarle, pues. Bueno, pues tendrías que hacer unas carteleras, unos dibujos, ponerlos por ahí en la casa, que le causen a él curiosidad, imprimir estos mismos y pegarlos por ahí en la sala, en la casa, en donde pasen y él tendrá que leer y él tendrá que darse cuenta y preguntar. Pues por lo general tú puedes ganártelo sin palabras, el cambio empieza por ti y no dejar de orar, porque todos nosotros necesitamos oración y nosotros estamos aquí porque alguien invirtió oración por nosotros y creyó que teníamos arreglo. Todas las personas tenemos arreglo y podemos ser salvos. Todos tenemos arreglo y podemos ser salvos, pero hay que nos enseñen, que nos cuenten, ¿sí? Por ejemplo, estos videos que yo les envié, ayer les envié el video del día del juicio, les enviado el video de Don Bueno, de Paco, o sea, hay videos que están en internet que nos van a servir, ¿sí? Y estas diapositivas, todo este material se lo regalamos a ustedes precisamente para que evangelicen, sea que saquen folletos, saquen un material, unas carteleras. Les voy a enviar ahorita unos dibujitos para que los puedan hacer. Con eso en casa ya van trabajando un poco más la parte de evangelización con los hijos, con los vecinos, todo el que nos visite en la casa, pues va a poder mirar un folletico o algo que tengamos por ahí pegadito y lo van a leer y ahí les va a quedar la inquietud. Listo. Bueno, entonces recordemos que Jesús ya sufrió todos los dolores que sufrirá el ser humano que va a ser condenado en el infierno. Jesús sufrió toda la tortura. Tal fue la tortura que allí en el madero, en la cruz del Calvario, Jesús fue quemado a carne viva. Su carne se quemó al rayo del sol. Tenía todo el cuerpo herido, una sola llaga, ahí colgado frente al rayo del sol. Se quemó durante 6 horas. O sea, el castigo fue bastante torturoso en su cuerpo porque las personas van a sufrir en cuerpo en el infierno. Y Jesús sufrió en su cuerpo, en su espíritu y en su alma
para que liberarnos a nosotros, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Sí? Entonces debemos entender que la condenación en el infierno es algo muy real, pero comienza con el Hades, después pasará el día del juicio y después pasa la persona al infierno. Estos son los eventos futuros, cuando no se ha nacido de nuevo. Pero si la persona nace de nuevo, la persona va a disfrutar el reino de los cielos, va a vivir la vida eterna allí con Cristo, va a ser resucitado, va a estar sentado en lugares celestiales, va a tener un vestido nuevo, un nombre nuevo, una corona de oro. Y bueno, vamos a disfrutar muchas bendiciones allí en el reino de los cielos. Lo primero es tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y vivir con Dios, estar allí con Dios por la eternidad, con el Señor Jesucristo y no tener sufrimientos, ni cargas, ni presión alguna. No, puede ser maravilloso. Por eso es importante empezar a trabajar ya la salvación, ya, ¿sí? Cuando pensamos en los tres convencimientos, un séptimo punto de vista es que Jesús comparó el pecado en el hombre con un plato sucio, ¿sí? Por eso estos tres convencimientos son importantes, familia, por favor, no deje de entenderlos. Ojalá si puede usar este material, dibujarlo, imprimirlo, hágalo porque esto puede hacer que una persona sea salva. Los tres convencimientos es lo que el Espíritu Santo trabaja en la persona, los convence si le han enseñado que la naturaleza de pecado es comparada con un plato y un vaso sucios. Tan feo que es ver la loza sucia o no tener ya un plato donde servir o que le lleguen a servir en un plato sucio. Eso es feo, ¿cierto? Así es igual delante de Dios. Si somos platos sucios y vasos sucios y queremos servirle así al Señor todos sucios, entonces necesitamos ser lavados, limpiados, purificados, ser nuevas criaturas en el nombre de Jesús, ¿sí? Pues también el convencimiento de justicia, de juicio, es tener claro que las personas en el Hades tienen los 5 sentidos. Total, los 5 sentidos tienen las personas, ¿sí? Y por eso ven, hablan, sienten, recuerdan, oyen, igual en la presencia del Señor. Como estaba ahí Abraham, igual en la presencia del Señor están los sentidos, ¿sí? Y pues el convencimiento de justicia, no ignoremos que Jesús ya sufrió las 3 muertes y también estuvo en el Hades, predicó a los espíritus encarcelados, sacó las llaves de la muerte, venció la muerte, estuvo 72 horas allí quemándose. Él también tenía los 5 sentidos. Él también estaba sufriendo por nuestros pecados. Semejante él a nosotros en todo, pero dice Hechos 2:27 y el versículo 31, dice que no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces su cuerpo estuvo en la tumba 3 días, ¿sí? Su alma, mientras tanto, también 3 días, 3 noches en el Hades. Y en el lugar de tormento, como estaba el rico, quemándose en una llama, sintiendo la sed, el tormento. Un octavo punto en cuanto a los 3 convencimientos es que Jesús dijo que el pecado en el hombre es un tesoro. ¿Sí? Según el corazón de las personas es como un cofre, como un tesoro que saca cosas buenas y cosas malas. Si su corazón es un tesoro bueno, pues saca cosas buenas. ¿Sí? Según el tesoro que tenga el hombre, eso es lo que va a esparcir, impartir y dar a las personas. En el convencimiento de juicio en el Hades es que las personas pasan un tiempo allí para ir al juicio final.
Tengamos eso presente, pasan solo un tiempito. Y el convencimiento de justicia es que el hombre Jesús, muerto totalmente, volvió a ser resucitado, fue resucitado al tercer día y nos justificó. Él es el que nos presenta justos ante Dios. Entonces no ignoremos que justificados por medio de Jesús es que tenemos paz para con Dios, que Jesús es nuestra justicia, que Él es el mediador entre Dios y los hombres, que Él es el que nos justificó y nos presenta justos ante Dios y nos redimió del pecado. Entonces, pues en estos tres convencimientos, aquí dice convencimiento de PJJ. Entonces, convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. ¿Sí? Y pues es tener claro que pecamos de 12 formas. Pues yo creo que ya hay 13, 14. Pecamos por pensamiento, palabra, obra, omisión, incredulidad, ignorancia, indiferencia, complacencia, necedad, por vista, por oído, por escritura y por sentimientos. ¿Sí? Entonces todo esto nos tenemos que ir evaluando, que todo va a estar allí delante de Dios como una memoria USB, va a estar allí presente la vida nuestra y se va a colocar allí y va a salir a la luz si hicimos lo bueno o hicimos lo malo. Y que en ese libro de las obras, pues las personas, es un libro para cada uno, ¿sí? Es un libro para cada uno. ¿Listo? Donde va a estar escrito el pecado, la intención y la consecuencia. ¿Me hago entender? Sí. Después le agradezco a Dios que ustedes hayan querido aprender. Recordemos que este libro de las obras es un expediente incriminatorio, un expediente que describe el delito y su gravedad. ¿Sí? Va a escribir, ahí va a estar descrito todo lo que se pecó, las formas que se pecó, con qué intención, qué consecuencia dejó. Las personas son resucitadas y sentenciadas a la segunda muerte después de que se les lee esos libros. Cada persona será juzgada según el libro, lo que diga ahí, y le declarará la sentencia y la cantidad de gusanos y la cantidad de llamas y la cantidad de enfermedades según lo que esté escrito en ese libro. Si no hay nada escrito, gloria a Dios, no vamos a tener juicio, ¿sí? Por lo menos si no hay nada escrito del pecado, ¿no? Dios no echa a nadie al infierno. Cada persona se va a echar allí, porque cada persona escribió su vida en ese libro, su vida de pecado, y cada persona por causa de no haber arrepentido, no haber tenido una verdadera conversión, no haber perdonado, haber muerto en rencores, esas personas que no nacieron de nuevo, pues son las personas que tendrán ese destino final de ir al infierno. ¿Sí? Entonces, es importante tomar conciencia ya. ¿Sí? Cada persona debe ser consciente de que tenía un Salvador. Nadie tendrá excusa, ni siquiera la religión católica o la XY religión va a decir, no, nosotros no sabíamos del hombre que murió en la cruz. En todo el mundo se sabe del hombre que murió en la cruz. ¿Sí? Aún el himno nacional nuestro dice que el mundo entero comprenda las palabras del que murió en la cruz. Y dice, wow, qué confrontante. En todo el mundo saben que Jesús murió y que murió por los pecados, pero no todas las personas aman a Jesús, han recibido a Jesús. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que tener presente es que la sangre de Jesús, la que impide que seamos
condenados, porque la sangre de Jesús borra ese libro. Por eso Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este es el libro de las rebeliones. Lo que está escrito allí es lo que vale. Cada persona consigue borrar su expediente incriminatorio con solo perdonar. El que perdona puede ser perdonado. El que sea borrado ese libro, eso es lo que significa perdón, ¿sí? Borrón y cuenta nueva, ¿sí? Entonces, ante tan grave problema tenemos un borrador, y ese borrador es la sangre de Jesús, ¿sí? Lo que está escrito en queda en el borrador. Esto no se nos puede olvidar. Cada persona que borró con perdonar tiene un verdadero arrepentimiento y comienza de cero. ¿Listo? Los pecados de las personas son arrojados a lo profundo del mar. ¿Sí? Cada persona que esté convencido de justicia, de la muerte de Jesús, valora la sangre de Jesús y la recibe y la usa para la vida propia, para borrar ese libro, para tener una conciencia limpia, para ya no tener pues consecuencia de pecado allá en el libro y que le sea arrojado al infierno, para nacer de agua, para ver el privilegio de ser nuevas criaturas ante Dios. ¿Sí? Entonces, pues, esta diapositiva les queda ahí en el grupo, por favor, para que la lean igual que las demás y pues puedan estar con la ayuda de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Vamos a orar porque debo entrar a otra clase y con la ayuda de Dios repasen en el fin de semana, piensen en cuanto a la salvación, los convencimientos, la vida eterna, el borrar el libro, las obras, vivir la santidad, porque esto es de vida o muerte. Amado y eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por tu inmenso favor y misericordia, porque tú nos atendiste el día de hoy, porque no faltó tu presencia, Señor, porque nos enseñaste, Padre nuestro, y a ti te doy las gracias. Te pido que tu Espíritu Santo siga convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado, para creer más en Jesús, anulando todo eso de raíz, quitándose corazón de piedra, Señor, y dando un corazón nuevo, un corazón de carne. De juicio, porque todos tenemos un libro de las obras y todos necesitamos borrarlo. Y necesitamos ser libres de esa muerte espiritual, de esa muerte física, de esa muerte perpetua. Necesitamos ver tu gloria, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y de justicia, porque Jesús es nuestra justicia. Convéncenos con el Espíritu Santo más y más, para la gloria de tu nombre. Así lo creemos hecho y lo confesamos hecho en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, porque Él es nuestro Salvador. Él es el único que puede darnos el privilegio de ser salvos. Y yo agradezco que tu presencia está aquí con nosotros y te pido que por medio de tu Hijo Jesús nos justifiques. Por favor, justifícanos y preséntanos justos ante Dios y concédanos. Por favor, Señor, lo suplico en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Así lo creemos hecho, con acción de gracias. Amén y amén y amén. Le damos la gloria a Dios. Dios los bendiga.
Que descansen. Amén. Feliz Hasta fin de mañana. semana. Que el Señor Dios Todopoderoso les sustente, les bendiga y que el Espíritu Santo les visite. Amén. Bendiciones y feliz fin de semana. Amén, gracias.